Hola, soy Luis Alberto y estoy de nuevo con ustedes en este canal para hablar sobre En busca de la clave. Quiero primero agradecer a todos los comentarios que me han hecho. Resalto el de Luz Victoria López Giraldo 9164, que comenta que efectivamente en nuestras ciudades se encuentran Bequis y Destas, niñas ricas y niñas pobres. Pensemos solamente en barrios como Petare en Caracas o como eh, otros barrios en las ciudades grandes de Latinoamérica y de nuestro país, Colombia. Agradecemos a Busca Libre el habernos dado la posibilidad de colocar el vínculo para que ustedes puedan adquirir los libros o algunos de los libros que estamos comentando acá. Van a encontrar en los comentarios el link precisamente para que puedan hacer esto. Buscamos que les sea útil primero que todo y que nos apoyen. Es una gran ayuda para todos, para ustedes y para nosotros. En el día de hoy, el libro que voy a presentar es precisamente El emprendedor bogotano y las competencias que lo hacen exitoso, de mi autoría. Precisamente lo realicé porque esa ha sido una de mis inquietudes. Encontrar cuál es el motivo, cuál es la fuerza que lleva a los empresarios a crear sus empresas. He podido participar con mi familia y con amigos en la creación de varias empresas y la empresa finalmente es la que da el empleo, es la que da los servicios, la que da el producto. Es, como decía Dasgupta, una de las instituciones que hacen precisamente las posibilidades del cambio. Cuando hablamos de Becky de Desta, dijimos que el mundo de Becky le puede aportar al mundo de Desta precisamente ese impulso para la creación de empresas. De manera que vamos adelante en busca de la clave. Estamos en busca de la clave, un camino a través de los libros. Y precisamente este libro, El emprendedor bogotano y las competencias que lo hacen exitoso, está en esa línea. El emprendedor es una clave para poder entender nosotros y para poder transformar. Este libro lo realicé a partir de la tesis que presenté cuando estaba optando por el título de doctor en la Swiss Management Center University. Yo tengo estudios, como en algún momento lo comenté, inicialmente en filosofía y he mediado con ingeniería industrial, administración y administración de negocios, como les digo, el título final de doctorado. Es una tesis, por tanto tiene una cierta metodología y un cierto desenlace un poco diferente al de otros libros. Lo publiqué en el año 2017 y efectivamente trata sobre empresarios que desarrollan sus empresas en Bogotá, la hermosa capital de Colombia, situada en las montañas de la Cordillera Central. Aquí hay una fotografía de Bogotá y los temas que voy a tratar entonces, presentando la tesis, son antecedentes, problema, justificación, metodología, disciplinas relacionadas, disciplina inmediata, las competencias de los empresarios icónicos, la encuesta, el análisis de los datos y conclusiones e investigaciones posteriores, implicaciones y limitaciones. Ese es el caminar de una tesis en general. Antecedentes del estudio del emprendedor bogotano. Hay un antecedente notable del año 1966, ya hace bastante tiempo, de un sociólogo norteamericano, Abraham Lippman, quien vino a
profundizar desde el punto de vista de la sociología en el empresariado colombiano. Entrevistó a un buen número de empresarios de la ANDI y miró el ambiente económico, los orígenes sociales, el estatus, las funciones, las tomas de decisiones y objetivos de los empresarios, y lo encontró como un inconforme social guiado por la ética protestante y racionalista, realmente identificado como agente de cambio, muy reconocido dentro de la sociedad en ese momento. El otro antecedente para el estudio del empresario bogotano es el de GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que es una asociación que se inicia en Babson College, una universidad dedicada especialmente al empresariado en los Estados Unidos, para estudiar el empresarismo, la creación de empresas en los países del mundo. Desde el año 99 está en esas y trabaja más o menos con 100 o más países, y en un momento dado quiso estudiar al empresario, al emprendedor bogotano, porque el emprendedor bogotano en sus análisis daba que tenía un altísimo grado de emprendimiento. Precisamente lo mide con lo que llama la TEA y habla de un 23% muy alto, en que indica actitudes, aspiraciones, conocimientos, habilidades, percepción de oportunidades e influencia de instituciones, etcétera, que favorecen en Bogotá y en los bogotanos la creación de empresas. El GEM hace una diferencia entre lo que es un emprendimiento por oportunidad, en que la persona ve que aquí hay una posibilidad de crear un negocio, y el emprendimiento por necesidad, cuando más bien se ve impelido por su necesidad a crear una empresa. Como les digo, es una tesis, entonces me planteo un problema y digo, ¿cuáles son las competencias que hacen exitoso al emprendedor bogotano en el siglo XX y en el siglo XXI? ¿Por qué esta pregunta? Precisamente corresponde a mi inquietud. ¿Qué hace, qué dinamiza al emprendedor? He estado de cerca, como les comentaba al comienzo, en la creación de empresas, en mi familia política, con mis amigos, creadores de empresa. ¿Qué los mueve? ¿Cuál es internamente la fuerza que hace que crea esa dinámica tan extraordinaria como para montar una empresa que perdure en el tiempo? Entonces me centré en el estudio de la competencia. ¿Qué es una competencia? Aquí hay una definición un poco académica que nos puede ayudar. Dice: efecto caracteriológico positivo de un ser o querer con un saber y un saber hacer en una circunstancia determinada, que da como resultado un desempeño notable en el oficio. O sea, una persona que quiere, que sabe una serie de cosas relativas a ese querer y que quiere hacer. Las tres cosas: la voluntad, el querer, el ser, el saber y el saber hacer. Muchas personas a veces tienen el querer, pero no quieren hacer. A veces tienen el saber, pero no quieren. A veces tienen el saber hacer, pero tampoco están interesadas. De manera que la competencia es un punto de encuentro, como está ahí en ese diagrama de Venn, un punto de encuentro de esos tres horizontes: el del ser, el del saber y el del saber hacer. En el centro, resaltado en rojo, la competencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de averiguar cuáles son las competencias que hacen exitoso al emprendedor bogotano, caracterizado como exitoso precisamente por lo que dijimos? GEM lo encontró notablemente destacado dentro de los emprendedores en ciudades. Generalmente GEM hace el estudio en naciones. En esta ocasión lo hizo en la ciudad de Bogotá, lo hizo en Shenzhen, también en la China. El emprendedor es la figura central del desarrollo económico. Nos habíamos encontrado
en el libro de Dasgupta que Becky es una niña en un mundo rico y de esta en un mundo pobre. Precisamente lo que le puede dar el mundo rico al mundo pobre es cómo puede desarrollarse económicamente. Pues bien, aquí está. El emprendedor es esa fuerza impulsora del proceso, the driving force of the market process. ¿Cuál es la metodología para una tesis de esta? Yo encontré que había unos aspectos cualitativos, fenomenológicos se dice, o sea, de estudio de la apariencia de 3 historias de emprendedores icónicos para crear con ellos un tipo ideal, al estilo de cómo lo hace el gran sociólogo Weber, fundador de la sociología, y a partir de ese tipo ideal crear un instrumento para poder medir en los empresarios del siglo XXI, poder medir esa fuerza de la competencia. ¿Cuáles son las competencias? Entonces, un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo, positivístico, para verificar si las competencias que hallé en los empresarios icónicos del siglo XX se dan en los exitosos del siglo XXI. Entonces, para la parte cualitativa, escogí las mejores historias, biografías disponibles de esos 3 empresarios icónicos, y para la cuantitativa escogí de una muestra gigantesca, en ese caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, de 52 empresarios industriales, los más exitosos en la primera década del siglo XXI, en empresas que se denominan gacelas, y encontré que de esos 52 pude entrevistar, con ayuda de otras personas, pude entrevistar y encuestar a 8 de ellos. De manera que la investigación básicamente es una investigación exploratoria. ¿Cuáles son las disciplinas o los conocimientos que están relacionados con el emprendimiento? La primera es precisamente todo lo relacionado con la teoría del emprendimiento, que es un fenómeno económico y también sociológico en que se da la creación que Schumpeter llamó destructiva. Por un lado se crea un negocio y por otro lado ese negocio es exitoso y desplaza otros negocios. Entonces destruye, crea y destruye al mismo tiempo. Hay un aspecto también importante que se destaca, que es por qué ese emprendedor encuentra que puede crear ese negocio, y es lo que se llama la alerta o alertness en el lenguaje académico inglés anglosajón, en el cual está la mayoría de los estudios precisamente sobre empresarismo y empresariado. Otro aspecto también importante que tiene que ver con toda la teoría del emprendimiento es la identificación de la oportunidad. Esos son, digamos, los principales aspectos. Hay otros determinantes también para el emprendimiento, individuales, por ejemplo, los ingresos que tiene la persona, el estatus, el tipo de educación. Generalmente, digamos, la persona que tiene más cultura es la persona que tiende a hacer cierto tipo de desarrollos de emprendimiento. Hay aspectos también socioculturales, las normas de la sociedad, se respeta al empresario, por ejemplo, las redes que se crean, la raza también puede influir y la cultura. Institucionales, muy importantes, el acceso al capital, los impuestos que se cobran, altos o bajos, que favorecen o no precisamente la creación de empresas, y el desarrollo tecnológico. Otra disciplina importante para este estudio es el de las competencias, como decíamos, que tiene esa perspectiva educacional, psicológica y organizacional de que hemos hablado, de querer, saber hacer. Y aquí menciono rápidamente muchos de esos autores que han trabajado esas competencias desde esos puntos de vista. Está, por ejemplo, desde Al-Murabi. Al-Murabi, el creador de
la ley del talión, que fue una ley que dio como una ecuanimidad a la venganza, cuando se habla de Hammurabi, de el rey competente. Y kanotis es una palabra del griego clásico precisamente para destacar la capacidad, por ejemplo, del estratega para poder dirigir la ciudad o para poder dirigir la empresa bélica. Otros autores, está Schumpeter, ya lo mencioné, McClellan, muy destacado, está Laogde, también están otros autores del mundo anglosajón, del mundo hispanoparlante, etc. Esos autores más que todos desarrollan modelos y listados de competencias. La otra disciplina relacionada y a la cual yo le di más acogida fue precisamente a la historia empresarial. Y la historia empresarial se hace muy atractiva y muy interesante con autores como Weber, como Sombart, como el Center for Research and Entrepreneurial History, que se desarrolló precisamente en los Estados Unidos durante un buen tiempo. ¿Cuáles fueron los empresarios icónicos que escogí para estudiar el empresario bogotano? Todos ellos nacidos fuera de Bogotá, pero que desarrollaron sus empresas en gran parte de sus empresas en Bogotá. Don José María Sierra, llamado más conocido Pepe Sierra, Fernando Mazuera Villegas, quien fuera en un momento dado alcalde de Bogotá, ya hablaremos un poco más en detalle de él, y Julio Mario Santo Domingo, muy conocido en medio colombiano como el creador de la gran empresa, después de que la unificó con otras empresas, de la Bavaria moderna, unificada después también o fusionada con Sam Miller. En esos tres empresarios, emprendedores icónicos, identifiqué 36 competencias que categoricé después rápidamente en tres: necesidades y una competencia clave. La alerta, que es la que precisamente le permite al empresario identificar dónde están las oportunidades, ¿sí? Allí hay unas competencias más detalladas, más determinadas: alertamiento, visión, observación. Logro, que tiene que ver con el ser, es el esfuerzo por sobresalir, por afirmarse. Está ahí más en detalle el emprendimiento, el estudio, la laboriosidad, la constancia, el método, la ambición, la pujanza, la minuciosidad, el pragmatismo, el alcance, la autoafirmación, y la afiliación, el deseo de relacionarse con los demás, el deseo de comunicarse con los demás. Y ahí está en detalle la comunicación, la sociabilidad, la servicialidad, la colaboración, el civismo. Finalmente, el poder, querer impactar en los demás. Esa es una fuerza dentro del empresario: liderazgo, autosuficiencia, osadía, poderío, imponencia, autoempoderamiento, recursividad. A partir de eso, yo hice un instrumento que al mismo tiempo se constituyó en un modelo con 114 ítems, se llaman, para las 36 competencias. Ya lo veremos con un poquitico más de detalle más adelante. Aquí hay una fotografía, digamos, de la primera parte de esa entrevista, de ese formato de entrevista que realicé precisamente con los empresarios. Entonces la encuesta la hice en esas 8 empresas, las coloco aquí por su actividad más que por su nombre, precisamente guardando la discreción necesaria. Una maquinaria de construcción que presentó un crecimiento en ventas muy notable. Otra, medidores, en este caso de agua, otro tipo de medidores. Otra empresa de ascensores,
otra de material POP, otra de lentes, de instrumentos en los cuales se utilizan lentes, otras muebles para edificios en construcción, otra empresa gigantesca de reciclaje y otra de productos agropecuarios. Todas destacadas precisamente por sus ventas que se dieron en los primeros años del siglo XXI y que fueron claves precisamente para poderlas elegir. Aquí están las tarjetas de esas empresas, no entro mucho en detalle. Bueno, entonces, se encontró que en esos empresarios Gacela, la alerta sobre un puntaje de 5 está calificada con una media de 4.2. El logro sobre un puntaje también de 5 con una media de 3.9, prácticamente 4. La afiliación un poco más baja y el poder un poco más bajo con 3.2 y 3.3. Y entonces pudimos verificar que esas competencias que habíamos identificado en los empresarios icónicos se dan también en los empresarios del siglo XXI, por lo menos en esa muestra, y nos da un indicio de lo que puede estar sucediendo con el amplio, digamos, despliegue en los empresarios bogotanos. Posteriormente, decía yo, en el estudio se puede ver más en detalle esa conexión de las necesidades, necesidad de poder, necesidad de logro, necesidad de afiliación con las competencias, también el papel de la cultura, el papel que hace la cultura en la creación de competencias empresariales, tanto para trabajar en la academia, en la formación de los nuevos empresarios, como desde la política para favorecer las nuevas empresas. Y finalmente, cuáles serán las competencias empresariales para el futuro, precisamente ahora en que estamos en una revolución que se ha caracterizado como la cuarta y viene la quinta con la inteligencia artificial, con todo lo que es la cibernética y con todo lo que es los sistemas de computación, etc. Les comentaba al comienzo que esta investigación finalmente se desarrolló así porque yo estaba buscando qué es lo que motiva a esos emprendedores a crear empresas. Yo las viví, yo trabajé con ellos. ¿Qué hay detrás de ellos? Y en mi investigación me encontré con uno de los grandes psicólogos del siglo XX, McClellan, que decía, en vez de hacer encuestas, en vez de hacer cuestionarios de inteligencia para saber si una persona tiene o no ciertas capacidades, ¿por qué no buscan a quien está desempeñándose bien en un trabajo o en un oficio y miran cómo actúa y miran qué hace? De manera que yo me fui a la historia de estos tres personajes icónicos ya fallecidos, precisamente porque allí en las biografías narran cómo eran ellos y cómo se comportaban. La primera biografía es la de José María Sierra Sierra y la hace uno de sus sobrinos, Bernardo Jaramillo, quien vivió con él muy de cerca sus experiencias, su vida, etc. José María Sierra nace en Girardota, una ciudad de Antioquia, en el centro de Colombia, a mediados del siglo XIX. Y él es hijo de un campesino que tiene una tierra y que en un momento dado decide repartir entre sus hijos esa tierra para que la cultiven. Cada uno de los hijos tiene su parcela, pero vamos a ver, Pepe Sierra, ¿qué hace? La cultiva de tal manera que es la más productiva, saca los productos a Río Negro, los vende allí, trae de Río Negro otros productos hacia Girardota, vuelve, va, etc. Con tal diligencia, con tal tesón, con tal dedicación, inclusive levantándose más temprano que sus hermanos, que al final resulta ser
el que se queda con toda la hacienda. Los hermanos le van cediendo poco a poco sus terrenos y se queda con la hacienda. Eso le permite a él, en pocos años, él se ha casado, en pocos años, prácticamente a los 28 años ya es una persona rica, está comprando otras tierras y va a entrar en una serie diferente de negocios. Va a entrar, por ejemplo, a criar ganado, a rematar estancos en ese momento para la producción de aguardiente, sembrados de caña de azúcar, etcétera. Y con esa gran fortuna, pues entonces ya piensa en mudarse hacia Bogotá, llega a Bogotá y en Bogotá compra lotes, dicen que se colocó al frente de la Catedral de Bogotá y extendió, o sea, de frente a la catedral, y extendió el brazo derecho y dijo, esta es la dirección de la calle Real y por aquí va a seguir creciendo Bogotá. Y compró cantidad de lotes alrededor de lo que hoy es la carrera séptima. Efectivamente, eso le dio pues una posibilidad después de hacer desarrollos urbanísticos muy, muy importantes. Esa finca raíz, esas haciendas, entre otras de sus haciendas, dicen que una vez llegó a la compra de una hacienda a la notaría y escribió Hacienda sin H. Y el notario le dijo, don Pepe, Hacienda es con H. Y volteó don Pepe, que era un poco descarado, y le dijo, yo tengo varias haciendas sin H, ¿usted cuántas tiene con H? Ese era don Pepe, una persona especial, ahorrativa, vividor, mujeriego, un poco descuidado, pero organizado en sus negocios, en sus cosas. En Bogotá entonces llegó a tal grado su capacidad económica que el mismo gobierno le pidió prestado dinero y se lo prestó. Financió el desarrollo de ferrocarriles, fundó bancos, creó una empresa de hielo en Panamá y terminó siendo pues un potentado total. Volvió a Medellín, donde falleció finalmente, y como les decía, quedó esa historia de don Pepe Sierra, el hombre más rico de Colombia, el becerro de oro, le decían algunos. Preguntándole, digamos, a la historia de don Pepe, entonces yo fui creando, a partir precisamente de las afirmaciones y de lo que narra la historia de él, fui creando esas competencias para poder identificarlas. El otro personaje es Fernando Mazuera Villegas, quien nació en Pereira, pero vivió en Manizales durante una buena parte de su juventud. Su papá, un antioqueño con familia grande, gigantesca, con 2 matrimonios, falleció su primera esposa, el segundo matrimonio, con varios hijos, uno de los cuales, Fernando, como les decía, estaba trabajando, pero con la situación económica de la casa tuvo que dedicarse a, digamos, desarrollar mejor su trabajo. Había terminado sus estudios precisamente para poder ayudar en la casa con tantos hijos, con tanta familia, con tantos hermanos. Trabajó en la fosforera en Manizales, en su primer trabajo, y hizo un emprendimiento con empaques que trabajaba y desarrollaba en los tiempos que no tenía que estar atendiendo su cargo en la fosforera. Pero él quería y ambicionaba algo más. Entonces le escribe a su hermano en Bogotá que le consiga un trabajo en Bogotá. Su hermano le dijo, véngase, creo que hay una posibilidad acá. Llega a Bogotá y se encuentra con que lo entrevista el gerente en ese momento, el señor Miquelsen, gerente del Banco de Colombia, y le da el cargo de secretario. Él empieza con un sueldo pequeño, en fin, es ambicioso, ha desarrollado
capacidades para escribir a máquina con más velocidad que cualquier otro, ha desarrollado la taquigrafía precisamente buscando la mejora y efectivamente le suben su sueldo y lo van ascendiendo. Poco a poco, entonces va progresando, pero decide en un momento dado que él quiere ser un empresario y un emprendedor con una empresa propia y se retira del banco. Tiene unos ahorros, con ellos paga una pensión en Bogotá y va a buscar, recorriendo la carrera séptima, oportunidades de negocio. No tiene claro qué es lo que va a hacer, pero entra a un lugar y encuentra que están vendiendo azúcar, quintales de azúcar, a un precio, y él ya sabía que en otro lugar, en la carrera séptima, había otra empresa que estaba necesitando precisamente comprar azúcar para la producción de bebidas de refresco. Pues se las ingenia para hacer el negocio y puede vender con una utilidad que le representó unos ingresos superiores a los de todos los sueldos que tenía en un año en el banco. Ya se enteran en Bogotá de las habilidades que tiene. Él a propósito, con ese dinero va a tomar clases de boxeo, va a tomar clases de golf, quiere entrar dentro de la sociedad bogotana, compra la acción del club, entra al club, se hace campeón de golf y eso le da pues una entrada y un prestigio dentro de los bogotanos, el que es caldense, que es de acento antioqueño, entonces está hablando con los bogotanos y lo quieren invitar porque es el buen jugador y el campeón de golf. Eso lo hace pues tener unos buenos contactos. Además, una persona de gran simpatía, toda la vida de gran simpatía. Un bogotano que vive en París le recomienda que le maneje sus negocios aquí en Bogotá y él empieza a manejar sus negocios. Son instalaciones especiales para cortar y preparar las traviesas de los ferrocarriles que precisamente en ese momento se están desarrollando ya en la sabana y en Bogotá y en el país. Entonces, precisamente, pues administra esa fábrica de traviesas para los rieles del ferrocarril y con buen éxito. Y finalmente, la persona a la cual estaba prestando ese servicio y que le consignaba para mandarle los dineros a París, fallece. Al fallecer, Fernando va a donde la familia y les dice, bueno, aquí les entrego lo último que yo he logrado económicamente con este negocio y les entrego el negocio. Y les dicen, bueno, recibimos el dinero, pero ¿sabe qué? Nadie está interesado en ese negocio. Quédese usted con él. Bueno, esa es la gran oportunidad que él tiene. Ahí está el espíritu emprendedor de él. Empieza a desarrollar esas fabricaciones de traviesas, crea hasta 7 con tecnología mucho más avanzada, con herramientas mucho más sofisticadas y eso le da otra gran posibilidad económica. Se encuentra con un buen banquero, logra una familiaridad y una entrada con él que lo apoya, monta una empresa de taxis, la primera empresa de taxis por teléfono en Bogotá, finalmente la va a vender y se da cuenta de algo, que por lo que sabía de esa persona a la que le había hecho negocios aquí en Bogotá, que vivía en París, y por las películas que veía sobre París en la posguerra, París le resultaba más barato que Bogotá y se va a París. Y está en París durante un buen tiempo, va a volver, ir y volver, regresa a Bogotá, en Bogotá va a crear una empresa, Modelia, esa empresa fabrica medias veladas para señoras y a partir de esa empresa hace unos grandes desarrollos y unos grandes negocios, trabaja con un tipo de tejido especial
ese tejido lo trae del Japón. El Japón se da cuenta de que va a entrar en guerra, inmediatamente se pasa a Estados Unidos y importa desde Estados Unidos una gran cantidad de la materia prima que le va a servir a él y a otras empresas. Es un creador de oportunidades, un creador de negocios, está viendo posibilidades. Finalmente, se va a meter en finca raíz y va a pasar de sus negocios a la política. Lo nombran alcalde de Bogotá, en ese momento el presidente podía nombrar alcalde, y va a ser alcalde de Bogotá en precisamente un momento nefasto para Bogotá, que fue el del Bogotazo del 9 de abril, en que la ciudad quedó destruida en buena parte. Él la va a reconstruir, va a hacer grandes avenidas, va a trabajar el que llamaban hueco de la 26 y lo van a reelegir otras veces como alcalde. Finalmente se va a ir a París y va a desarrollar pues la finca raíz con grandes urbanizaciones y fallece en Nueva York y deja una autobiografía que precisamente es la que me va a servir a mí para poder detectar allí cuáles son sus competencias. Y a propósito, hablando de competencias, la competencia es algo que incluye las habilidades, las skills, de que se habla tantas veces en las entrevistas, y es un poco más amplia en el sentido de que tiene ese componente de querer, de fuerza, de voluntad, precisamente en el emprendedor. No solamente la habilidad, no solamente el saber cómo se hace, sino ese gran impulso, ese gran querer. La tercera persona, que es el más joven de estos tres grandes emprendedores y empresarios, es Julio Mario Santo Domingo, quien en realidad recibe el legado empresarial de su padre, don Mario Santo Domingo, el hombre más rico en ese momento de la costa atlántica. Don Julio Mario nace en Panamá, allá iban las familias más acomodadas de Barranquilla, cuando iban a tener sus hijos. Y bueno, se forma en Bogotá, estudia aquí en el Gimnasio Moderno, estudia después en otras academias en Estados Unidos, nunca se gradúa realmente como profesional, pero es una persona culta. Es el hijo, no el mayor, de don Mario, pero su hijo mayor, el hijo mayor de don Mario, fallece y llaman a Julio Mario para que sea el heredero, el que lleve la batuta, digámoslo así, de las empresas familiares. Ahí se va a ver el talento de él, un talento especial de negociador. Viene a Bogotá, se encuentra con el gerente de Bavaria, el señor Samper, hace una gran amistad con él y llega a convencerlo de que lo mejor es que puedan hacer una fusión entre la empresa cervecera de su papá, Águila, y Bavaria en Bogotá. Al final, por una serie de movimientos, algunos de ellos un poco complejos y marrulleros, los llamo yo en mi investigación, logra quedarse finalmente con Bavaria, con el dominio de Bavaria, que era una empresa que en ese momento tenía participación en otras empresas y de la cual hacían parte como accionarios muchos colombianos, no solamente bogotanos, sino muchos colombianos. Él, con la empresa Bavaria, puede adquirir con el flujo efectivo que tiene Bavaria, una empresa de cervezas, efectivamente da mucho flujo económico efectivo, puede comprar otra cantidad de empresas y prácticamente llega a ser como el dueño de las empresas de Colombia, hasta 120 empresas en un holding que se llamó ya después Inversiones Bavaria,
o Valores Bavaria S.A. Él hace esa división de inversiones Valores Bavaria porque se da cuenta de que tiene que ponerle un gran énfasis a la misma empresa original, Bavaria Cervecera, y empieza a comprar cerveceras en Panamá, en Ecuador, en el Perú. No entra a Venezuela porque ya empieza el régimen del presidente Chávez y no le llama la atención entrar en Venezuela, y eso la hace tan atractiva que la gran cervecera, en ese momento la segunda mundial, SABMiller, viene a interesarse en Bavaria, y todo termina en una fusión de las dos empresas, en que queda don Julio Mario como el segundo accionista de SABMiller. Esa es la trayectoria de este gran empresario, y esa es la trayectoria de estos tres grandes empresarios que desarrollan sus negocios en buena parte en Bogotá. Quiero mostrarles tres cuadros que ilustran un poco mejor lo que es una investigación como la que acabo de presentarles. En este primer cuadro está precisamente la muestra de las empresas de más alto rendimiento, 52 empresas en la Cámara de Comercio, empresas fundadas en el siglo XXI, con trayectoria de varios años en ventas, para poder precisamente establecer que son realmente empresas bien fundadas. Y aquí están los porcentajes del crecimiento en ventas de esos años y ranqueadas. Las que están destacadas, resaltadas en color amarillo, son precisamente las que fueron las empleadas para aplicar el cuestionario. Maquinaria de construcción, crecimiento en ventas durante esos años, 77%, medidores también del orden de los 70%, ascensores en los 60%, material POP en el 43%, lentes en el 29%, muebles en el 20 y tantos, reciclaje y agropecuaria también en los 20%. Ese es el primer cuadro interesante, me parece, para poder entender qué fue lo que yo hice. A esas empresas seleccionadas les apliqué este cuestionario. Por ejemplo, tengo las antenas de la imaginación puestas sobre todo e imagino qué negocio puedo hacer. Si estaban de acuerdo esos emprendedores, sí o no, con esa afirmación. Aprovecho las oportunidades, si estaban de acuerdo sí o no con esa afirmación, en una escala de 1 a 5. Imagino por qué lado del camino, etc. Fui haciendo una serie de preguntas y de afirmaciones para que ellos pudieran, los empresarios, los emprendedores, pudieran decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Hay bastantes ítems, bastantes preguntas. Era una encuesta un poco extensa. De ahí salieron precisamente estas competencias: alertamiento, emprendimiento, ambición, liderazgo, sociabilidad, etc. Civismo, visión, autoempoderamiento, comunicación, constancia, recursividad, conciliación. Y ellas las clasifiqué de acuerdo precisamente a McLennan en logro, afiliación y poder. Y alerta, que es la característica propiamente destacable del empresario. Entonces, en alerta quedó alertamiento, visión y observación. En logro quedaron emprendimiento, estudio, etcétera, pujanza, minuciosidad. En poder, liderazgo, autosuficiencia, osadía. Y en afiliación, comunicación, sociabilidad. Aquí en logro también medí unas moduladoras que hacen que sea más suave, digamos, la fuerza del logro en la apreciación, y en poder también unas moduladoras que hacen que sea un poco más suave la calificación del poder. El emprendimiento es una clave.
Cuando hay emprendimiento, hay progreso en las naciones, hay progreso en las personas. Lo podemos ver a través de la historia, lo podemos ver en el mundo contemporáneo. Países pequeños que son extraordinariamente emprendedores y que han logrado surgir. Pensemos, cuando ya lo vimos en Acemoglu y Robinson, en el caso de Corea del Sur, por ejemplo, cómo ese emprendimiento de sus ciudadanos ha hecho florecer no solamente la vida personal, la vida familiar, la vida de muchos grupos, sino al país mismo. Esa es la clave para poder sacar el mundo de Desta hacia el mundo de Becky. Los animo a mirar con detalle esta presentación y los animo también a que compren el libro. El libro está disponible y el link lo encontrarán ustedes en los comentarios cuando ya esté publicado precisamente este blog. Les agradezco todas las opiniones, todo lo que ustedes comentan acerca de las presentaciones. No olviden los likes, no olviden suscribirse, los que no lo han hecho, compartir con las personas a las cuales ustedes crean que realmente les ayuda ver este tipo de videos y no olviden la campanita.